Hola, muy buenos días. Muchas gracias por participar y estar en este webinar. Tendré el gusto de acompañarlos como moderadora el día de hoy. Me presento, soy la licenciada Sharon Pacheco y les doy una cordial bienvenida a esta plática informativa organizada por el despacho Flores Gómez Abogados. Estamos viviendo una situación difícil que nos está empujando de manera contundente a transformarnos personalmente en nuestras habilidades y sobre todo desde una perspectiva retadora transformar nuestras empresas. Por ello, este despacho quiere acompañarlos en este viaje de transformación y crea este espacio para compartir nuestra experiencia en la abogacía y resolver sus dudas. Somos un grupo de abogados dedicados a la defensa, planeación y reestructuración de las obligaciones laborales consignadas en la Ley Federal del Trabajo para las empresas. Más de 18 años en el ámbito jurídico laboral respaldan nuestras actividades y atestiguan nuestra personalidad en el ámbito. El tema del día de hoy es la desvinculación por vía de negociación. Será impartido por el titular del despacho, el licenciado David Aarón. Y antes de entrar en materia, quiero darles algunas sugerencias y reglas. Número 1, apagar sus micrófonos. Esto es con el fin de evitar distracciones. Número 2, escribir sus dudas y preguntas vía chat, las cuales con todo gusto se les responderán 10 minutos antes de que termine esta plática informativa. Número 3, utilizar sus audífonos para que tengan una mejor recepción de audio. Y número 4, esta sesión será grabada. Le concedo el uso de la voz al licenciado David Aarón. Hola, muchas gracias a todos. Qué bueno verlos aquí. Me da mucho gusto estar cerca de ustedes, aunque sea de manera virtual. Esta no va a ser una clase de derecho, sino una serie de consejos que les queremos compartir porque este momento es importante y así lo requiere. Esta es una charla que nos permite estar cerca de ustedes y sobre todo agradecerles la preferencia que han tenido con nosotros. Las empresas están enfrentando con diversas estrategias este momento, histórico desde luego, y los trabajadores sufren de incertidumbre laboral y económica. Los esfuerzos tomados ahora, lamentablemente, no serán suficientes. Será necesario disminuir aún más la plantilla laboral. Por ello esta propuesta. Pero antes de eso, déjenme decirles, el enemigo es esta enfermedad. Ese es el verdadero enemigo. Los trabajadores y las empresas estamos del mismo lado. Requerimos ser solidarios y juntos llegar a acuerdos que den certeza de pago a los colaboradores, que les den claridad en lo que está pasando y sobre todo también oportunidad de subsistir a las empresas. Fundamentalmente, con la colaboración y fuerza de sus trabajadores, la empresa es quien genera riqueza y prosperidad en este país, no el gobierno ni ningún otro protagonista de la economía. Por tanto, debemos cuidar juntos que este equipo de trabajo, la empresa, trabajadores, pueda enfrentarse a esta crisis y reponerse pronto de ella, llegando a acuerdos, sobre todo siendo solidarios. Será necesario celebrar convenios, negociar montos y hacer planes de pago. Sobre todo, dejar una buena relación, pensando que esto va a pasar y las partes van a necesitar una de otra en un futuro próximo y podrán retomar sus relaciones. Les preparé un apoyo visual que en este momento me voy a permitir compartir para hacer unas prevenciones importantes. En la ley existe un principio de estabilidad en el empleo. Este principio es lo que nos obliga a tomar las decisiones que vamos a tomar ahora. Este se define como el derecho que se le reconoce al trabajador de permanecer en el cargo que se desempeña, a no ser despedido sin justa causa. Y en caso de un despido que se considere injustificado, el trabajador podrá ser reinstalado o indemnizado. Entonces, debemos de considerar que este principio existe en México y algunos países de Latinoamérica. En Estados Unidos, al contrario, este principio de estabilidad en el empleo no existe. En aquel país,
pueden despedir al trabajador sin ninguna causa. En México, los trabajadores gozan de este principio. Es lo que impide que se trabaje o se despida al trabajador injustamente. Este principio nos permite que dos caminos nada más. La rescisión justificada del contrato, que se enumera en esta lista que tienen ustedes a su izquierda, como aquellas situaciones en las que puede incurrir, como falsas actitudes cuando es contratado, por cometer una falta de probidad o honradez, por alterar la disciplina del establecimiento, por incurrir en faltas graves como un robo, golpes, como dañar la maquinaria o la materia prima del patrón, por incurrir en negligencias, por afectar la seguridad del negocio, por cometer actos inmorales, acoso, hostigamiento, por revelar secretos de fabricación o de desempeño de la empresa, por faltas de asistencia, por desobediencias, por negarse a las medidas preventivas, por embriaguez, por una sentencia ejecutoriada que determine su condena o por la falta de documentos que le permitan seguir laborando. En esta sesión no vamos a ver este tema de rescisión de contrato, eso lo vamos a reservar para una posterior. En este tema nos vamos a centrar en el otro camino que nos queda, en el de la negociación. Entonces trataremos de repasar cuál es el procedimiento, cuáles son los límites constitucionales que se deben de observar para todos los acuerdos y qué técnicas son aconsejables seguir en este trámite de una negociación. Entonces, nuestro tema de hoy es la desvinculación por vía de negociación. Nosotros vamos a tratar de cerrar una relación laboral que nos dé una salvedad a ese principio de estabilidad en el empleo. Es decir, lo vamos a romper, pero lo vamos a romper por una causa o por una situación. En este momento, por la situación económica que se encuentra la sociedad, la economía, las empresas. El 95% de las empresas registradas en la CANIRAC, que son la Asociación de Restaurantes, han manifestado que han disminuido su plantilla o han cerrado su negocio 100%. Entonces, en la industria turística también ha disminuido drásticamente las operaciones y por tanto su economía se ha visto totalmente afectada. ¿Qué debemos de hacer para llegar a una buena negociación y una desvinculación con los trabajadores? Bueno, yo aconsejo los siguientes pasos previos. Antes de siquiera sentarnos con el trabajador, es necesario analizar el contenido del expediente, que éste cuente con todos los documentos de la relación de trabajo, su contrato debidamente firmado en original, sus nóminas, sus comprobantes de pago de prestaciones y cualquier otro documento relevante como las listas de asistencia o alguna orden de trabajo, alguna descripción a un lugar específico. Todo eso es importante porque esto se va a requerir en caso de que no se llegue a un acuerdo. El siguiente paso será realizar el cálculo de liquidación con variables económicas, ya sea un mes, 2 meses, incluso hasta los 3 meses. No los 20 días por año. De los 3 meses para abajo, hacer las variables económicas. ¿Para qué? Para recabar la autorización del tesorero o la persona que esté a cargo del dinero, para que ella nos diga cuál es el margen de negociación que tenemos con la persona que vamos a entrevistarnos. Y obviamente cuando definir cuál sería nuestro objetivo, cuál sería lo posible, pero tener la flexibilidad de que si por un margen muy pequeño podemos cerrar el asunto, tengamos todavía ese margen de negociación y cerrarlo. Luego procederemos a realizar el convenio o la renuncia o el finiquito. Nosotros vamos a aconsejar siempre que sea el convenio. Es el documento idóneo porque ahí podemos establecer las condiciones de la terminación de la relación de trabajo. Podemos establecer también causas o situaciones de confidencialidad, de seguridad de la información, que perduren más allá de la vigencia de la relación, que perduren 1, 2, 3 años, lo que nosotros convengamos establecer ahí. Luego pasaremos a definir el plan de la entrevista.
la argumentación, la persona que hablará con el trabajador, cuál es la causa de su retiro y tener ya listo tanto los documentos a firmar como el cheque correspondiente. ¿Cuál es la causa? Pues precisamente la situación económica en la que nos encontramos. Esa es la causa. Tener ya previsto el plan para el caso de que se llegue a un acuerdo, los medios de transporte y la hora en que hay que solicitar la ratificación. Es decir, vamos a celebrar estos acuerdos, estos convenios. Yo aconsejo que sea cuando va iniciando el día, porque el trabajador está en condiciones de negociar, está en buena actitud. Y si hacemos una negociación 5, 6, 7 de la tarde, ya no es posible ir a ratificar y es conveniente que esté ratificado este convenio. ¿Qué objetivos vamos a perseguir en nuestra entrevista con el trabajador? Pues vamos a tratar de tener un acuerdo con él. Perdóname. Vamos a tratar de tener un acuerdo con él. Que el colaborador sepa que la causa de la terminación no proviene de la empresa, sino de la situación económica que la está superando. Vamos a preservar su salud, tenemos la necesidad de tomar medidas económicas y vamos a dejar la puerta abierta para un posible retorno cuando todo esto pase. En el momento que se logre un entendimiento, vamos a proceder a firmar los documentos. Aquí es bien importante que puede existir una negociación, es decir, que le propongamos algo y que él nos pida otra cosa y tengamos que encontrar un balance. Cuando encontremos ese balance, entonces ya proceder ahí mismo a la firma de documentos. Después de eso, les vamos a sugerir que él mismo inicie el proceso de entrega de su trabajo. Vamos a su lugar, hacemos un recuento de qué cosas tenía a cargo, de qué informaciones y recuperarlas. Tratar de mostrar cordialidad en todo momento, aún ante la falta de acuerdo. Fíjense que todavía aquí puede existir que nos diga que no está de acuerdo. Ahorita vamos a ver qué pasa. En la entrevista, yo les aconsejo hacer un contexto de la situación y saber el estado de ánimo de la persona para retroalimentarse. Es decir, ¿cómo has visto el paro? ¿Cómo has visto en tu cuadra, en las empresas de tu esposa? ¿Cómo has visto toda la situación para retroalimentarnos y empezar a conectar con él? Y luego, una vez que termina esa retroalimentación y ya encuadramos la situación, pues ir directo al tema, sin rodeos. Decirle, vamos a terminar la relación laboral. Lamentamos decirte esto, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la situación económica, porque estamos pensando contraernos en este momento para después regresar. Vamos a proponer propuestas de pago, es decir, una vez que hagamos el cálculo, le vamos a decir, te vamos a pagar estas prestaciones, esta indemnización, y algunas de las empresas están generando plazos para el cumplimiento, es decir, no lo pagan todo en ese momento, sino que si sale un saldo de 60,000 pesos, pues lo difieren en 6 meses, por ejemplo, o en 3 meses, por ejemplo. La cosa es generar puntos de acuerdo ahí. Después, en la misma oportunidad, hacerle ver al trabajador las posibilidades de aceptar o no. Es decir, no tenemos que imponernos y tratar de conseguir la firma como de lugar. Recordemos que estamos en una negociación. En ese momento el trabajador se siente golpeado, pero si nosotros los tratamos con cortesía, con cuidado, y le dejamos la puerta abierta de decir, mira, no es necesario que en este momento me resuelvas, quizás necesitas pensarlo, asesorarte, revísalo. Y una vez que él lo revise, entonces ya nos volvemos a sentar con él. Es aconsejable tener todo preparado y tener un trato cordial, aún después de concluida la relación. En ese momento que ustedes ya le informaron que están terminando la relación, ya la situación legal con él ya es diferente. Ya no pertenece a la empresa. Ya es ahora cómo te voy a pagar tu indemnización. Ahí ya varió la situación. Es un acto jurídico importante que ahí ya se dio. Siempre debemos de buscar nuestros objetivos. ¿Cuál es? Llegar a un acuerdo con él y que este acuerdo esté documentado. ¿Qué puntos les aconsejamos cuidar?
Primero, que la entrevista se dé a solas por varias razones. La principal, por la dignidad del trabajador, porque es más fácil conectar con él, porque es más fácil despejar dudas, concentrarnos en lo que estamos cuidando. Pero un trabajador que está siendo sujeto a un despido se siente muy mal. Entonces debemos de cuidar que no se vea, que no sea objeto de la vista de nadie. Les aconsejamos no perder el ritmo de la negociación, seguir en la negociación, tener un esquema mental trazado. ¿A qué me refiero? A tener, voy a hablar con él, si me dice esto, voy a hacer esto, si me dice que sí, procedemos a firma y nos vamos al centro. Es un esquema mental. Y si me dice que no, voy a hacer esto, voy a cuidar de no romper relaciones. Ese es nuestro esquema y debemos ir avanzando. Muchos trabajadores empiezan a hablar cuando uno les dice, vamos a terminar relación laboral. Fíjense, no le estoy diciendo, te voy a despedir, vamos a terminar la relación laboral. Empiezan a hablar mucho, 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 y mientras hablan, su otra parte de hemisferio está pensando en otras cosas, qué voy a hacer y qué le voy a decir a mi esposa, y si le hablo a mi abogado y por qué aquello, y a lo mejor me están corriendo por tal situación. Entonces, hay que escuchar brevemente, pero cordialmente jalarlos al tema que ya vimos antes, el contexto en el que nos encontramos y la necesidad de que la empresa prevalezca para que en un momento dado él pueda regresar. Es aconsejable contar con el apoyo de alguna persona cercana, no necesariamente ahí con ustedes, sino a un lado de la puerta, por si ustedes requieren una copia o alguna situación que se presente, o si se pone violento, o si necesita, no sé, alguna situación, siempre surgen cosas. Haber recabado del trabajador todas las firmas que falten en su expediente es sumamente importante antes de la entrevista. Si por alguna razón no se pudo en ese momento, antes de entrar a materia de terminar la relación, yo les aconsejo que, mira, me falta aquí la firma en este documento, por favor, firma. Es bien importante, ahorita vamos a ver por qué. Haber revisado a detalle las cuentas del trabajador, porque nosotros presentamos unas cuentas, pero si ahí falta un bono, falta alguna prestación, eso va a ser suficiente para que no se logre el objetivo. Entonces, sí debemos de ser muy cuidadosos en eso. Si se le falta algunas vacaciones, hoy mi bono o mis vacaciones, sí, aquí está, mira, te los estoy pagando. Tener en mente cuáles son las probables preguntas y tener propuestas para cada una de ellas. Oye, pero si te firmo, ¿qué va a pasar con mi Infonavit? Oye, si te firmo, ¿me vas a dar de baja? Oye, adelantarnos y tener propuestas de solución para todo eso. Es importante no dar por escrito nada que tenga que ver con ese momento de despido. Nada. Oye, pero a ver, no te puedo dar nada. Si llegamos a un acuerdo, sí te voy a dar todo, te voy a dar una copia ratificada. Evitar dar copia de los documentos hasta que se realice la totalidad del trámite. Una vez que esté ratificado, ya le podemos dar una copia de su documento. Puede ser que el trabajador nos lleve fuera de nuestros objetivos. No hay que perder la calma, hay que tener serenidad y llevar esto a buen puerto. Si acaso nos dice que no está de acuerdo en ese momento, hay que decírselo así, mira, a lo mejor no estás de acuerdo en este momento, pero seguramente en un momento nos vamos a arreglar. Entonces, piénsalo, asesórate o reflexiónalo y nos volvemos a juntar. Es importante dejar aquí una puerta abierta. ¿Qué vamos a hacer en caso de que no firme? Esa es la pregunta en este momento. Se cierra toda negociación. Primero se le pide que entregue todos los documentos internos y herramientas de trabajo. Se le recoge el gafet y claves de acceso a computadoras. Se le pide que entregue todo lo que tenga que ver con la empresa. Estamos cerrando de momento nada más la negociación. De momento. Es importante. No se le deja solo. Ese es un consejo. Tiene varias aristas el por qué no dejarlo solo. Se le recomienda preservar la confidencialidad de la información de la empresa a la que tuvo acceso. Es decir, acuérdate que la base de datos es mía. Acuérdate que los procesos son míos. Si mantenemos tú y yo esta situación en confidencialidad, es decir, que no la andes divulgando con los demás compañeros, va a ser más fácil llegar a un acuerdo.
Yo por el momento lo voy a mantener bajo estricta confidencialidad. Eso le va a dar también el seguridad y les va a ayudar. ¿Por qué no se le deja solo? Porque hay algunos trabajadores que cuando no aceptan, en ese momento se comunican con su asesor y les dice algunos malos consejos como sácate fotos de que te están despidiendo, coméntale a todos que te estén despidiendo porque el día de mañana pueden ser testigos tuyos. Entonces recordemos que no es el camino que queremos, no es el camino de enfrentar un juicio, sino negociar una salida. El resguardo de la información documental del trabajador. Es importante que ustedes tengan en su poder el expediente del trabajador y todos los demás documentos que ya vimos en un inicio. Se resguardan para el abogado por si tuviéramos que enfrentar un procedimiento. Es importante que ustedes lo tengan. Se ha dado caso que se entrevista con el trabajador y luego mágicamente desaparecen los documentos. Entonces, será una desventaja procesal muy importante. Se sugiere preservar los datos de contacto para reanudar las negociaciones, es decir, nosotros cuando nos ha sucedido que no nos quieren firmar, seguimos trabajando muy cordialmente el tema y nos tomamos los teléfonos para hablarnos después, entrevistarnos después. Incluso yo, por mi parte, he sugerido algunas veces que lo vean con su asesor y que su asesor me llame, porque a veces entre abogados es más fácil entendernos. No presentar la baja de manera inmediata en el IMSS. Debemos por lo menos esperar 15 días hábiles. O antes, si tuviéramos el acuerdo al tercer día, entonces ya lo podemos dar de baja en cuanto nos firme. Pero es importante no presentar la baja en el IMSS antes de 15 días hábiles. ¿Por qué? Porque si ustedes presentan la baja, hablan con el trabajador y al día siguiente o ese día presentan la baja, eso es una desventaja procesal que los puede llevar a perder el juicio. La Junta o el tribunal debe considerar que ustedes efectivamente ejecutaron un despido injustificado. Entonces, para que no se vean en esa desventaja procesal, no ejecuten la baja, mínimo esperen 15 días hábiles o si hay un acuerdo antes la pueden dar. Y para terminar, si se logró el acuerdo, se procede a verificar que no falte nada de todos los documentos que estoy hablando: finiquito, renuncia y convenio, identificación de las personas que intervienen, copia del poder y el cheque o el comprobante de transferencia para llevárnoslo a la Junta. Ratificamos en la Junta que hoy día sí está abierta para esos efectos, al menos aquí en Guadalajara sí, y ratificamos el documento, entonces ya le podemos entregar una copia a él. Después que lleguemos a la empresa, informar a los demás trabajadores que concluyó su relación laboral esta persona con nosotros. No es necesario dar los detalles, simplemente concluimos relaciones y prevenirlos a ellos de que eviten darle ligereza al manejo de la información confidencial, es decir, que resguarden la información. Es bien importante. El convenio. ¿Qué debe de contener idóneamente un convenio laboral? Sus partes elementales. Pues las dos partes deben de acreditar su personalidad, es decir, el patrón deberá acreditar que tiene facultades para comparecer a un convenio con el acta constitutiva, un poder y su identificación. El trabajador deberá acreditar con su identificación oficial, cualquiera que ésta sea. Se debe describir detalladamente qué es lo que se le está pagando, si son sus prestaciones, el aguinaldo, vacaciones, qué cantidades por cada cosa, si incluye reparto de utilidades. Todo lo debemos describir muy, muy bien, porque de otra manera, cualquier cosa que no venga ahí descrita, nos pueden condenar al pago el día de mañana por eso. Describir las cláusulas que sirvieron de base para el acuerdo. Es decir, en la forma que ustedes hayan quedado con el trabajador para culminar la relación, ahí se deben describir cláusula por cláusula. Yo les sugiero que ahí se establezcan las obligaciones que adquirieron mutuamente. Puede ser que el trabajador deba entregar algún elemento, pero no le es posible en ese momento, sino pasados 2 días, una cosa así, ahí se puede establecer. Puede ser que el trabajador, aún terminando la relación, él se quede con una deuda
Es importante ahí que se establezca esa deuda. Y sobre todo, hay que establecer ahí las cláusulas de confidencialidad de la información, de seguridad de la información, que él se obligue a la reserva de la información que haya tenido acceso. Debe de tener también el consentimiento de las partes para llegar al acuerdo y deben otorgarse finiquito mutuamente. Es decir, que el trabajador decide retirarse voluntariamente y desea dar por terminada la relación y que el patrón está de acuerdo con eso. Los requisitos de validez. Bueno, hay requisitos para el patrón y requisitos para el trabajador. El patrón debe identificarse y firmar. Debe establecer en el convenio que se reconocen las partes la mutua personalidad. Describir los conceptos y cantidades que se pagan y agregar una gratificación que incluya cualquier diferencia no descrita. Este punto es importante porque se da el caso que se realiza un convenio, pero no se describe en él algún otro concepto, por alguna razón se olvidó. Si ustedes agregan un importe y a ese importe lo nombran gratificación, ese solo detalle, ese solo importe, va a ser improcedente el reclamo de una diferencia posterior a la celebración del convenio. Entonces, es bien importante que dentro de las cantidades que se pagan, se describa ahí una gratificación. Y como dijimos, consignar las obligaciones a su cargo. Es decir, si el patrón propuso pagar diferidamente el monto económico al que se llegó, pues establecer cuáles son las condiciones de ese diferimiento. Por lo que ve, perdón, me distraje. Por lo que ve al trabajador, pues él debe de identificarse, describir su fecha de ingreso, su puesto, salario, su horario, reconocer con un labor horas extras. ¿Por qué es importante? Porque el día de mañana pudiera darse el caso muy remoto, pero puede darse de que el trabajador diga, las condiciones en las que me liquidaste no eran, me faltó que me ingresaras alguna otra cantidad, alguna otra prestación y te reclame por el pago de esa, un pago adicional. Entonces es importante que desde el convenio ya venga establecido cuáles son las condiciones que tenían de la relación de trabajo. Este debe de otorgar la voluntad para dar por terminada la relación laboral y debe otorgar un finiquito por la relación. Aquí me detengo un poco porque es importante este capítulo. Se da el caso que ustedes entrevistan al trabajador, no se arreglan en ese momento y se cita para una semana después. Pero en esta otra semana el trabajador habla o ya se puede lograr el acuerdo. Nótese que existió una diferencia de tiempos. En ese espacio, el trabajador pudo haber ido con un abogado, este le recabó su firma y el abogado presentó la demanda. Entonces, el convenio al que ustedes lleguen les va a servir siempre que tenga esta cláusula de que se desiste de cualquier demanda presente o futura antes de la celebración del convenio. Es decir, si él presentó una demanda antes, en aplicación de esa cláusula, haciéndola valer en el juicio que se dé, van a mandar al archivo ese caso. Y por otro lado, manifestar que no recibió accidente laboral alguno. Esto es bien importante. La ratificación. Es muy importante que se dé la ratificación en este momento. Por ejemplo, para todos los acuerdos que la Junta Laboral de Jalisco está admitiendo, requiere que sean por escrito. Si hay una modificación de salario, requiere que sea temporal y requiere que esté sustentado en los decretos presidenciales y de la Secretaría de Salud y requiere que esté ratificado ante la autoridad. ¿Por qué ratificado? Porque ellos van a vigilar que ahí se establezcan y se respeten todos los derechos constitucionales del trabajador. Entonces, por otro lado, también es importante que esté ratificado para que ya no pueda el trabajador alegar la nulidad o falsedad de la firma que viene ahí en ese documento. Eso es bien importante. Pueden ustedes acudir a cualquier junta, ya sea federal o local, para ratificar un convenio. No importa, pueden acudir incluso en Ciudad Guzmán o otro lado, si así se tiene que hacer
por alguna razón. El convenio, la renuncia y el cheque deben presentarse a ratificar en la junta, debe acreditarse la personalidad jurídica del patrón, se procede a dar de baja entonces en el IMSS y avisar a los demás trabajadores del retiro de esta persona y se resguarda la información y se hace saber a la persona de sus obligaciones respecto de la confidencialidad. Cuando ustedes tienen esto, ya lograron ustedes resolver un tema y evitar una posible demanda. Entonces, trate de ser muy breve. Cualquier duda, pues estaré a sus órdenes y desde luego les agradezco infinitamente la atención que me prestaron y sigo aquí a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Tenemos solamente 2 preguntas. Antes de proceder a leerlas, les quiero comentar que cualquier duda que tengan la pueden escribir en nuestro chat y con mucho gusto se las vamos a contestar. La primera de ellas dice, ¿qué sucede en caso de que un trabajador me firme la renuncia, pero no quiera acudir ante la Junta a ratificarla? Perfecto. En el caso específico de la renuncia, por sí mismo existe y es totalmente válida. Yo les aconsejo que en la renuncia sí traiga aparejada, además de la firma, las huellas del trabajador. Sumamente importante porque eso le va a dar identidad al documento, lo está ratificando. En el caso del convenio, para su validez, de acuerdo a la ley, sí se exige y sobre todo, si hay obligaciones de pago, si hay otras condiciones más allá de terminar la relación, sí se exige que esté ratificado en la Junta de Conciliación para su validez. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Qué pasa? Si es renuncia, es válida. Si es convenio, sí es necesario ratificar. Gracias. Y la última que tenemos es, ¿cuáles son las prestaciones que debe de contener una renuncia o convenio? Bueno, las prestaciones, en este caso, lo que estamos recomendando es que vengan el aguinaldo proporcional y si hay aguinaldos adeudados, también debe de venir ahí. Montos y periodos se deben de describir. Debe venir vacaciones, prima vacacional, cuánto se paga, las proporcionales y si hay periodos adeudados también. Y debe de venir cualquier otra prestación de su contrato, es decir, si hay algunos bonos o algo que se deba liquidar. Y si se negoció alguna indemnización o gratificación, debe de venir ahí también establecida. Si hay un pago de reparto de utilidades, también debe de venir. Todo lo que se le vaya a pagar al trabajador, ahí debe de venir descrito. Montos, periodos y cantidades. Pregunta el licenciado Ricardo Ayala. ¿Usted recomienda algún monto o parámetro para negociar? Sí, dado que la situación no ha dependido de las partes, nótese que no estamos hablando de una rescisión de contrato. Yo sugeriría que cualquier acuerdo que se pague vaya sustentado en las condiciones económicas de la empresa, las que le sean posibles en ese momento. Lo que siempre se sugiere es que sea mes y medio de su indemnización, mes y medio sus demás prestaciones y en su caso la prima de antigüedad. Depende, si las condiciones económicas de la empresa lo permite, el pago de la prima de antigüedad también. Muy bien, esa era la última pregunta que teníamos pendiente y ya cerraríamos la sesión de preguntas. Les agradezco el habernos acompañado en este webinar. Nos gustaría muchísimo que nos siguieran en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo información relevante sobre la emergencia sanitaria, así como nuestros próximos webinars. Le concedo el uso de la voz al licenciado David Aarón para que le cierre esta plática informativa. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Tenemos un excelente foro. Les vamos a compartir el material que ustedes vieron en sus correos electrónicos a las personas que se registraron. Y si no, solamente es pedirlo al correo electrónico de nuestras redes sociales. Les agradezco. En otra oportunidad vamos a ver temas que le preceden a una terminación laboral, como la forma correcta de contratar, los tipos de contratos,
o la realización de actas administrativas, cuáles son sus requisitos, cuántos tipos de actas hay y para qué sirven y cómo las hacemos valer en un juicio. Y finalmente concluiremos con el tema de cuando ya nos llegó una demanda, cuál es el trámite que le debemos de dar correcto a una demanda en un juicio. Les agradezco mucho y estamos para servirles, no sin antes mandarles un cordial saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y de cierre esta práctica informática.